Muy buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo están pasando esta semana? Ya llegó el viernes. Es un día en el cual casi todos estamos contentos porque descansamos de todo el trabajo largo que hemos tenido durante la semana. Gracias chicos una vez más por encontrarnos y bienvenidos a otra clase de música. Si bien estamos claros que ya les he mencionado que las clases que se han presentado en esta última unidad, por no tener los instrumentos de la clase y específicamente todo esos maravillosos objetos y utensilios que nos pueden favorecer en la comprensión y también no solo la comprensión, sino también la forma de que nosotros entendamos un poco más claro la música y las diferentes partes que hacen énfasis, hacen, digamos, debemos nosotros cumplir en nuestra unidad, en nuestra malla curricular, tenemos que avanzar. No tenemos estos objetos, no tenemos el aula, pero ya pronto la tendremos, esperemos que sí. Bien, mis chicos, en esta oportunidad tenemos que trabajar sobre el mantenimiento y el cuidado de los diferentes instrumentos. Por supuesto, como siempre, está enfocada nuestra malla curricular a lo que tiene que ver con los instrumentos de nuestra clase, ¿sí? De nuestro colegio. Pero ya que se ha complicado un poco tenerlos con facilidad, pues yo tengo algunos en el cual puedo usarlos para darles ejemplos de cómo ustedes deben utilizar de la mejor forma la afinación, por supuesto, el cuidado y el mantenimiento de los instrumentos. Este es un punto de suma importancia como músicos, por supuesto, y para nosotros entender cómo debemos mantener nuestro instrumento de la mejor forma y la más correcta. Si bien es cierto que estos instrumentos que están acá atrás, como es el piano, el teclado, algunos saben llamarle también sintetizadores, no es fácil para nuestro conocimiento abrirlos y hacer el mantenimiento. Existe una forma variada, general, de cómo hacerlos limpiar y cuidarlos, por supuesto. Para esto, yo quiero realizar ejemplos con los instrumentos mientras lo hacemos. Deben tomar en cuenta que también trataré de hablarles de diferentes afinaciones, ya que esto es de importancia para que ustedes aprendan poco a poco próximamente, cuando entremos de lleno a nuestro colegio, sepan afinar el instrumento y así avanzar sin perder el tiempo. Hablando un poco entonces de la afinación, pues tenemos en cuenta de que dependiendo de la tonalidad y del instrumento va a llevar la afinación. Si bien existe una forma estandarizada ya para la afinación de distintos instrumentos de la gran mayoría, cada quien tiene la particularidad de afinarlo de acuerdo a lo que ellos crean que les guste, de acuerdo a su preferencia, vamos a llamarlo de esta forma. Existe una forma estándar de hacer las afinaciones. Sin embargo, no todos cumplen con ella. Para entender, obviamente, cómo funciona la afinación y en qué consiste, debemos saber qué significan los hertz. Es una palabra que se utiliza para denotar un tipo de vibración exacta de acuerdo a la tonalidad que se encuentre, sea en cuerdas, sea en viento, sea en madera, sea en metal, dependiendo del instrumento. Vamos a entenderlo de una forma más clara. El hertz, o también conocido como hercio, es una unidad de medida de las ondas que se pueden transmitir de diversas formas y a través de diversos medios. No debemos profundizar tanto en esto. Lo que nos interesa es conocer cuál es el estándar por supuesto, luego de una gran reunión que se realizó con muchos conocedores de la materia con respecto a música y su afinación, llegaron a la conclusión de que la mejor forma de afinar un instrumento y afinar las orquestas es en la mezcla, ¿no? Digamos, en el promedio de 432 Hz hasta 442. Si bien diferentes situaciones de la naturaleza presentan un número de Hertz, que es la medida de una onda por segundo, luego de trabajarlo y de entenderlo un poco más y estudiarlo, quisieron resolver o llegar a la conclusión de que estos eran los números adecuados para las afinaciones. Sin embargo, existe un gran promedio y una gran variedad que echa por tierra este artículo, este argumento que presentan estos especialistas. Como les decía hace un momento, es de preferencia a la hora de afinar algún instrumento en cuanto a lo que tiene que ver con los hertz.
pero ya supuestamente, científicamente comprobado, digo yo supuestamente, porque tampoco estoy muy de acuerdo por el proceso y por cada uno de los acontecimientos que genera en el cuerpo humano un elevado modo de Hertz al ser bombardeado por estos. Es un tema bastante profundo de estudiar, pero no quiero que avancemos a esto. Simplemente concentrémonos en los números de ondas por minuto, por segundo, que se pueden enviar al cuerpo humano a través de algún instrumento. Por supuesto, los límites moderados que, como les decía hace un momento, están entre los 430 hasta 442, algunos saben llegar a 450, dependiendo de la música que se quiera realizar y el género, por supuesto, que estén realizando en ese momento o haciendo como parte de la música. En este caso usaremos una afinación de 440 Hz, que es la que yo recomiendo para lo que es la afinación de los instrumentos. Pero ¿cómo medimos esto? ¿Cómo lo entendemos? Es una de las preguntas que se pueden hacer ustedes. Bien, esto lo podemos encontrar sin ningún tipo de problema, sin un afinador. De cualquier teléfono, de cualquier smartphone que ustedes puedan tener a la mano, sea de Android o de la Apple, ustedes pueden realizar y descargar gratis un medidor de este número de frecuencias, como mejor dicho, llamado afinador. La mayoría de ellos tienen la posibilidad de ser modificados para saber a qué cantidad de hertz se puede afinar los instrumentos. Como les decía, yo prefiero usar el 430 dependiendo de la situación y el momento en que se encuentre. Todo depende de lo que se vaya a tocar. Es más personal. Pero es la recomendada. Como les dije, hay unos de 440, 430 y no menos de 432, que fue una recomendación que se hizo. Bien, al saber esto, nosotros debemos entender cómo funcionan las afinaciones. Si bien los sintetizadores están bastante computarizados, sistematizados, que nosotros debemos entender un poco más y aprender para poder afinar un instrumento de esto, existen los antiguos, los manuales. Los manuales, lo que podemos decir que teníamos acceso a su sistema para la afinación y pues ya recordando que ustedes vieron cuáles son las composiciones de los diferentes instrumentos y a qué familia pertenecen, y estuvimos viendo el del piano como tal o del órgano, que pertenece a la familia de los instrumentos de cuerda percutida, debemos saber que, por supuesto, las cuerdas percutidas, de acuerdo a su nivel de tensión, o quizás de no mucha tensión, se produce la afinación. Todo esto tiene que ver con esta situación. Uso esto para que ustedes puedan comprender de una forma gráfica cómo haciendo tensión en la cuerda podemos lograr un número de vibraciones que por supuesto no podemos medir con facilidad nosotros, pero sí puede ser medido por un afinador. Si mientras, como les decía hace un momento de los instrumentos de cuerda o cuerda percutida, mientras más tenso esté, más lograremos subir la afinación de una nota o de un instrumento, en este caso hablando del piano. Esto es sintetizado, ya saben, estamos hablando del ejemplo de un piano. O mientras más tensa esté o se encuentre, por supuesto no a este nivel, pero es para que lo comprendan, logramos hacer notas un poco más graves. Por supuesto, en la actualidad es recomendable siempre usar de alguna forma algún instrumento de medición como puede ser el afinador digital. Esta es una de las recomendaciones que hago para lo que es la afinación. Hablando un poco de este instrumento maravilloso que tengo acá, como lo es la guitarra, también tiene su medida y su forma de afinación. Por supuesto, sigue siendo un instrumento de cuerdas, en el cual mi recomendación sería también usar afinador. Ya les habíamos hablado, conversado en otra oportunidad, que existen, vamos a categorizarlo, dos formas de guitarra, que es la electroacústica, por supuesto, que son las que tienen cuerdas de metal como tal, o usan algún ecualizador para poder sonar y amplificación del sonido. Y están otras que no tengo acá, por supuesto, que son las acústicas. Por lo general también se les saben llamar como clásicas. Estos instrumentos, aparte de dentro de un rato, luego, en un momento hablaremos del cuidado, quiero hablar de su afinación. Por supuesto, sabemos que tenemos 6 cuerdas y cada una de ellas debe ser afinada a un número de vibraciones específica. Para entenderlo, debemos de volver al principio cuando hablábamos de los hertz de transferencia a través del número o de las cuerdas como tal, en el momento en el que se encuentran. Si bien esta no está completamente afinada, porque
las cuerdas están un poco vencidas, yo trato por lo menos de que puedan comprenderlo de cierto modo, de cierta manera, cuáles son las diferentes formas de afinaciones. Por eso les recomiendo que deberían tener siempre un afinador. El desarrollo del oído absoluto, que es reconocer auditivamente sin necesidad de algún instrumento cuál es el nombre de la tonalidad, es de mucho trabajo. Debemos nosotros saber trabajarlo nuestro oído para reconocer una nota con simplemente escucharla, si está o no afinada. Esto es con cuestión de tiempo y de conocer el instrumento. Dentro de lo que es la instrumentación de la guitarra, tenemos la clavijera o las clavijas, que es lo que se utiliza para dar afinación a este instrumento. Si bien la clase es un poco larga, trataré de hacerlo corta y en otra oportunidad les mostraré de una forma como tutorial, si es posible, como quieran verlo, cómo debemos afinarla y cuáles son los métodos de afinación que debemos tener. Hablando un poco de su mantenimiento. Como tal, este instrumento, debemos de tener mucho cuidado en lo que significa lo que es el mástil, ya que por lo general nuestras manos tienden, nuestro cuerpo, a generar grasa. Esta grasa puede acumularse tanto en las cuerdas como en cada uno de los trastes. Todo esto debemos tener cuidado. Cuando es de metal, nuestra grasa y tocarlas con agua y aceites y sin hacer una previa limpieza de nuestras manos, podemos incluso hasta dañar las cuerdas de una forma que hasta llega al punto de oxidarse. Por supuesto, no es nada claro ni será muy bien recibido la capacidad que tengan las cuerdas de vibrar. Todo esto se va a ver afectado, y no solo en las de metal, sino también en las de nylon. Para hablar un poco de su mantenimiento y cuidado, debemos tener mucho cuidado de que no tenga contacto con agua. Recuerden que además de que es un instrumento barnizado que la protege de cualquier tipo de humedad, la exposición muy frecuente al agua puede también incluso dañar un poco o hacer entrar a esta caja de resonancia que no tiene protección de barniz internamente. Es madera, automáticamente ya estaríamos perdiendo la madera, estaremos perdiendo la guitarra. El cuidado es de suma importancia del agua y de cualquier otra sustancia que pueda dañarlo. En las casas de música venden algunos tipos de limpiadores y pulidores de la madera para que nosotros podamos, por supuesto, cuidar la guitarra de cierta forma. Cuidar de no golpearla al momento de tomar una posición correcta para su ejecución. Los trastes, como decía hace un momento, los trastes son los que se encuentran entre cada uno de estos varillas de metal que se ven acá. Espero que estén viéndolo. Voy a acercarlo un poco más. Estos son los trastes. Estos, como les decía, saben llenarse un poco de sucio, de polvo, dependiendo de la situación en la que se encuentre la guitarra. Muchos les gusta colgarlas y hacer un poco de tensión durante mucho tiempo en una pared a lo que es el mástil. Recuerden que esta parte también puede sufrir mucho al tener mucho tiempo el peso de la guitarra de esta forma, guindada o colgada, podemos usar ese término. Para la limpieza no podemos usar alguna pequeña servilleta, algún pequeño, sí, vamos a llamarlo, trozo de tela que no permita dañar ni rayar la madera ni el barniz de la guitarra. Por lo general son recomendaciones que se le da a la mayoría de los instrumentos, ¿no? Pero es bueno que tengamos en cuenta esta forma de cómo limpiar estos trastes acá y cómo retirar las cuerdas también podemos verlo. Acá realmente es un proceso tener que sacarlas completamente. Pero podemos retirar estos pequeños dientes, algunos les saben llamar, o bases, para que la cuerda pueda retirarse. De otra forma también podemos desafinarla completamente, aflojándola acá cada una de las clavijas para retirar las cuerdas y hacer una limpieza total de la superficie de los trastes. Bien, aquí les quiero presentar entonces algunos de los estudios que se recomiendan. Si bien no todos pueden tenerlo, es una recomendación que se hace para el cuidado de la guitarra. Como les dije que debemos cuidarla de agua, de polvo, de tocarla con las manos sucias, que nuestras manos empiecen a llenar cada uno de los trastes y las cuerdas de suciedad, evita que ellas tengan su máxima libertad para vibrar y por supuesto podamos usar el máximo potencial de la guitarra.
Por eso debemos tener mucho cuidado con ella. Este es uno de los estuches que puedo llamar también, que se le da a cada uno de las guitarras para poder cuidar. Como les decía, le protege de polvo, le protege de agua, le protege de golpes fuertes que puedan hacer daño completamente al instrumento, incapacitando su facilidad y su uso. Les decía también que puede usarse de cierto modo alguna manta, ¿verdad? Que pueda de cierta forma acogerla, ¿no? Vamos a decirlo así, para evitar que se raye a la hora de manipularla o sacarla o meterla en algún espacio para la forma de usarla. Esta es la que por lo general yo uso y recomiendo. Es una tela bastante suave, una tela muy suave para la protección de la madera de ella y por supuesto de su barniz para evitar ser rayado. Esto es una de las recomendaciones que yo les doy, chicos, para cuidar el instrumento. Evitar golpes, evitar a la hora de colocarla frente a ustedes, tener algún cinturón que sostenga de eso que usamos nosotros en la cintura para acá, para sostener nuestros pantalones, que pueda hacerle daño. Estos cierres que por lo general podemos tener los botones de los pantalones, puede dañar al instrumento. Debemos tener mucho cuidado con estos detalles. Si queremos tener éxito en cada una de las cosas que hagamos, debemos ser muy cuidadosos entonces con estos pasos que estoy dando. Voy a dar ahora una pequeña recomendación de cómo nosotros podemos limpiar, de cierto modo, estos instrumentos sintetizadores, precisamente sin tener que tocar nada interno nosotros para la afinación. Vamos a ver. Como les decía hace un momento, debemos tener mucho cuidado con nuestros interdigitales. Nuestros dedos, nuestra grasa natural puede dañar de una forma bastante grave nuestro instrumento. Acá espero que se pueda apreciar, quizás no hay un buen enfoque de la cámara, pero estas teclas yo las manché a propósito precisamente para que ustedes pudieran ver el sucio que se acumula por nuestros dedos, por no cubrirlo, por no limpiar el piano. Con un trozo igualmente suave de tela, nosotros podemos poco a poco y sin hacer mucha presión, podemos hacer limpieza sin necesidad de agua de cada una de las teclas del piano. Estas que ustedes ven como negras acá, no por ser negras no van a tener suciedad. Mira, aquí vemos, aquí se ve un poco más claro. Por lo tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado. Incluso si tenemos el piano expuesto en un cuarto, sabemos que cada vez que se limpia, que hay se abren las ventanas, puede ingresar polvo, suciedad y puede dañar el funcionamiento del instrumento. Otra de las situaciones que podemos encontrar es que esta misma grasa, este polvo, puede trabar de cierto modo el funcionamiento de las teclas, porque el polvo y la grasa, el agua, la suciedad puede llegar a bajar no solamente el funcionamiento y el regreso al presionar las teclas, al subir y bajar las teclas, sino que su circuito, por ser un sistema computarizado, también puede generar algún problema a la hora del funcionamiento. Dentro de lo que tiene que ver con las teclas, debemos tener mucho cuidado de no agarrar o tomar nuestro trozo de tela y pasarlo con mucha fuerza, porque puede desconfigurar, aún encontrándose apagado, en algunos casos, el instrumento. Lo más recomendado que ustedes pueden usar es una pequeña escobilla en el cual ustedes puedan utilizar para desplazarlo pocamente por cada uno de los espacios, con mucho cuidado de los diferentes botones que tenga su instrumento y por supuesto el de la clase. Con mucha paciencia y mucha tranquilidad nosotros debemos hacer este mantenimiento general. Toma tiempo, sí, toma tiempo, pero es la mejor forma de que nosotros podamos cuidar de cierto modo nuestro instrumento. Acá podemos usarlo también para las teclas, para los espacios donde no puede ingresar nuestro trozo de tela, es recomendado usar esta. Para no marearlos mucho con el movimiento de la cámara, entonces ya tienen una idea más o menos de cómo debemos hacer la limpieza al teclado o sintetizador propiamente dicho mencionado. Y bien, queridos estudiantes, avanzando un poco y pasando por los instrumentos de cuerda, como el que vimos de la guitarra, como los instrumentos de cuerda percutida, o vamos a llamarlo de la mejor forma, instrumentos sintetizados de música y sonidos sintetizadores, pasamos directamente a los instrumentos de viento. Uno de los instrumentos quizás más propensos a sufrir
por oxidación, por algún elemento que pueda hacerles daño. Estos instrumentos requieren un poco más de cuidado por los diferentes mecanismos que ellos poseen y tienen para poder emitir su sonido. Dando una recomendación general y no tan profunda, porque ya la clase está bastante larga, debemos nosotros cuidar hacer un instrumento de viento, por supuesto, por lo general, por cada instrumentista debe ser ejecutado por la boca. Y por supuesto que en la boca tenemos unas infinidades de bacterias, todos los seres humanos, todos tenemos esto. Nuestra saliva, ¿cómo se llama? Nuestra respiración, la condensación que se forma de emitir un poco de la respiración húmeda, al exhalar puede llenar el instrumento y por supuesto ensuciarlo. Por eso es importante que cada vez que se usen los instrumentos de viento deben hacerse mantenimiento de limpieza. Para esto nosotros debemos entender cómo funciona el mecanismo. En este caso, la gran mayoría de ustedes ya saben que el saxofón tiene un ingreso de aire por esta área, por la boquilla, que no se la quise colocar para que ustedes la vieran, como también este pedazo de corcho, de corcho que se encuentra acá, que es lo que hay, que es lo que hace que el saxo y la boquilla quede de una forma ajustada, puede llegar también a deteriorarse al usar demasiado tiempo y no hacer ese mantenimiento. Esto, usemos un término bastante coloquial, un término bastante claro, puede podrirse, estar podrida si no se le hace mantenimiento. Y perdemos, por supuesto, el trabajo que debe hacer el corcho con la boquilla del instrumento. Entre otras cosas, tenemos que en su recorrido puede acumularse mucha condensación, mucha saliva también y agua de nuestra respiración, mayor parte. Y esto puede hacer que ella poco a poco, si no nos hemos lavado los dientes, no hemos lavado nuestra boca, no tenemos una higiene bucal bastante adecuada, cada uno de las partículas de alimentos, de comida, de jugo que hayamos tenido, que hayamos ingerido, puede dañar y hacer que el instrumento no funcione de la mejor forma. No solo esto, sino que el instrumento también tiene una especie llamadas también de diferentes formas zapatillas, que se encuentra en una pequeña goma que se encuentra en cada una de las teclas, que ellas pueden llegar también a deteriorarse si se deja mojada siempre. Es importante de igual forma usar un pequeño trozo de tela que pueda curarse, que no pueda dañarlo, y hacer el mantenimiento adecuado sin absolutamente nada de agua. Les decía que existe en diferentes casas de música y tiendas de música sustancias que pueden ayudar a que quede un poco mejor la función de limpieza del instrumento. Desde el momento en que nosotros empezamos a tocar, al igual que la escobilla, la pequeña escobita que usé para limpiar el piano, también puede usar para limpiar los mecanismos, ya que nosotros, si no conocemos, podemos dañar algunas de las agujas de resistencia que tiene cada una de las formas de mecanismos de los instrumentos de viento como tal. Esto es hablando de instrumentos bastante complejos, porque hay instrumentos sencillos como una flauta dulce que es de viento, que no necesita tener tanto cuidado al momento de realizar la limpieza. Esto es una de las situaciones que se nos puede presentar para dañarlo. Debemos tener mucho cuidado al limpiar los mecanismos, ya que podemos también forzarlo de cierto modo y perder o lograr que el instrumento tenga alguna fuga por no cubrir completamente los orificios que deben cubrir cada una de las llaves, que deben cubrir cada una de las teclas. Las zapatillas, por supuesto, se recomienda usar también el trozo de tela, pero también puede usarse un trozo pequeño de hoja tipo A4, ¿sí? de reciclable, para nosotros introducirlo suavemente, como vemos acá, introducirlo en la zapatilla y apretarla, de tal forma de que ella pueda transmitirle al trozo de papel o al trozo de tela la humedad que tenga en cada una de ellas. Yo espero, no sé si logra verse acá, si me vuelvo a tratar de... Ahí se ve de un color distinto, naranja, con un color carne suave, pálido, como son las teclas del saxofón. No todas son de este color, algunas son blancas también, negras. Lo cierto es que debemos cuidarlas bastante porque si ellas se dañan, se deterioran, el instrumento puede empezar a generar fugas de aire y no es lo que se quiere, puesto que las teclas entonces no se llegarían a hacer con facilidad ni las notas tampoco. Otra de las últimas funciones que puedo explicarles para que ustedes puedan hacer la limpieza de ella es la limpieza por dentro. En este caso, hablaré solamente del saxofón, pues es el instrumento que tengo a la mano.
Pero por supuesto, si tienen algún instrumento ustedes, yo no tengo ningún problema en darle una recomendación de cómo funcionaría. Ya que lo podemos introducir con facilidad algún objeto que pueda quedarse adentro, uso en un extremo una cuerda atada al trozo de madera para deslizarla por el interior del saxo. No lo voy a hacer ahora porque también tomará tiempo. Y a medida que la cuerda va bajando, debo sacarla por esta área de la campana del saxofón. Tiro de ella unas 6 a 7 o 10 veces, dependiendo del uso que se le haya dado, para intentar secar todo el saxo por dentro, o el instrumento de madera también, de viento que estén utilizando. En este caso, como les dije, es el que tengo del ejemplo. Bajaría el trozo de tela por todo el saxofón y saldría por acá haciendo la limpieza interna. Este es uno de los métodos. Existe una gran diversidad, pero es uno de los más completos y más fácil, sencillos de usar en casa. Ojo, no solo con saxo. Podemos hacerlo también con una flauta transversa. Podemos hacerlo también con un corno, podemos hacerlo con una trompeta. Diferentes instrumentos y para cada uno de ellos una diferente forma de mantenimiento y cuidado. Bien chicos, traté de hacer lo más corto posible y más rápido a lo largo de la clase. Pero saben que son clases que merecen un poco más de tiempo, dedicación, para que ustedes puedan conocer y entender las técnicas. Que si bien ya está bastante larga, quiero que hayan entendido cómo podemos mantener nosotros los instrumentos, no solo mantenerlos, sino también hacerle la afinación, también realizarle el mantenimiento, el cuidado de cada uno de ellos, porque son bastante valiosos para nosotros. Esa es una de las cosas más importantes que ustedes deben entender al momento de manipular los instrumentos, en este caso de la clase. ¿Me está haciendo falta un violín? Pues ya saben que no tengo la facilidad del instrumento a la mano, pero sí en nuestra clase. Pero para cualquiera que lo tenga y amerite una explicación, yo puedo ayudarle sin ningún problema de mantenimiento, de cuidado y de técnica, por supuesto. Chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que hayan aprendido. La actividad quedará especificada en la plataforma y espero que estén todos prestos a realizarla. Cualquier duda estaré por WhatsApp. De más sincero para ustedes, un abrazo y una despedida. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.